Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. Desafío o sacrificio. Dos actitudes internas diferentes que nos acercan a una mayor comprensión sobre la actitud graciosa interna. Una entrega su voluntad, la otra la forja como un arma. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la clave para trascender las ataduras del sufrimiento y poder manifestar una verdadera voluntad? Hoy nos adentramos en los secretos de la cuadratura del inconsciente. Prepárate para un viaje donde la estrategia no es opcional, sino la diferencia entre ser dominado o dominar tú al alma. Comencemos. Desafío o sacrificio. Analicemos ahora con cierta profundidad cómo actúa la casta de guerreros y la casta brahmánica, que serían los sacerdotes. La cuadratura es representativa de un esquema de la totalidad de la esfera de sombra inconsciente. Y al decir inconsciente, nos estamos refiriendo a la totalidad de procesos y actitudes que ocurren antes de la consciencia y suponen base de la misma. Dicho esto, un individuo normal ve y conoce desde su consciencia, por lo que no le es sencillo comprender cómo o qué ocurre en la base desde la que él es consciente de las cosas. Un ejemplo de esto: la cultura sostiene que el ser humano como media únicamente utiliza alrededor del 10% de su capacidad cerebral. Podemos deducir que quienes enuncian tal afirmación consideran que la inteligencia humana tiene relación directa con el cerebro humano. Así, la afirmación incita a un desarrollo mayor porque afirma una potencialidad. Alguien pasivo mentalmente, como los pasú y virias dormidos, se asombran por imaginar cómo sería el hombre con el 100% de su capacidad. Sin embargo, cualquier luciférico, cualquier individuo cognitivamente activo, reiría rápidamente al ver la poca honestidad de tal enunciado, pues si aceptamos que el cerebro humano es base de la inteligencia humana, y si aceptamos que únicamente tiene un uso del 10%, entonces, ¿cómo es posible que esos hombres, que únicamente usan el 10% de sus posibilidades, tengan la pretensión de establecer hasta dónde llegan sus posibilidades? O dicho de otra manera, ¿hasta qué punto sería acertado ese dato si el hombre solo usa el 10% de su capacidad? Esto quiere decir que el argumento tira por tierra el propio argumento. Este ejemplo nos basta para hacer ver las magníficas paradojas con las que un individuo se enfrenta a la hora de mirar honestamente hacia sus propios procesos inconscientes. Además de eso, nos sirve también para ver hasta qué punto un luciférico duda de sus capacidades humanas de conocimiento en el ámbito del pacto cultural. Nos centramos ahora en ver las diferencias entre la mecánica del desafío guerrero y la mecánica del sacrificio del sacerdote.
Como la comprensión de este asunto es de vital importancia, partiremos desde la base del mismo, estableciendo la oposición real que ocurre entre la naturaleza hiperbórea y la naturaleza del viento aliento del uno, o sea, la naturaleza del universo. Así diremos que 1. Un ser absoluto no puede comprender el pago, pues no entiende que tenga que pagar por nada, pues es absoluto y no tiene necesidad de nada que haya o ocurra más allá de sí mismo. Si un ser absoluto decide tomar algo que haya o ocurra más allá de sí mismo, esa acción jamás partirá de una necesidad. En la comprensión de esta idea encuadramos la tendencia del kshatriya, del guerrero. Una de las bases del gran aliento, del patrón del universo del uno, es la causalidad, de manera que para conseguir algo hay que pagar algo. Esto es causa-efecto. La causa así es lo sacrificado como pago por el efecto deseado. En la comprensión de esta idea encuadramos la tendencia del brahman, del sacerdote. Ahora, a partir de tales afirmaciones, imaginaremos a un ser absoluto que efectivamente decide tomar algo que está o ocurre más allá de sí mismo. Esto supone una situación de un ser que plantea una incursión en un universo distinto de sí mismo. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones de tal decisión si el ser absoluto no entiende ni de pagos ni de propiedad? La respuesta es el planteamiento de un desafío donde el medio es la guerra y las armas la voluntad. De manera que si la voluntad del ser absoluto es mayor que la voluntad del cosmos, entonces el ser absoluto toma lo que ha venido a buscar sin pagar. Este argumento puede hacernos comprender con mayor profundidad la técnica arquemónica. Por supuesto que no se trata de convertirse en un vándalo, pero sí se está proponiendo una actitud diferente que implica directamente la posibilidad de incrementar la voluntad noológica de cada virya. ¿Y de qué manera puede un virya incrementar su voluntad noológica comprendiendo la actitud desafiante? Para verlo claramente pondremos un ejemplo. Imaginemos de nuevo a los virya gusano y borano. En su interiorización de la sabiduría hiperbórea expresada por Nimrod de Rosario, han descubierto algo que les hace tomar la decisión de, por ejemplo, descartar en su dieta alimentos animales y limitarse a ingerir alimentos vegetales. A ambos les agrada mucho la ingesta de carnes, por lo cual ahora hay dos formas de afrontar la estrategia decidida, o sacrificio o un desafío. Y aquí la gran pregunta: ¿cuál es la diferencia práctica entre una actitud y otra? Respuesta: la diferencia entre una actitud y otra es la actividad volitiva. Veamos más en detalle esa diferencia. 1. Gusano adopta una actitud de sacrificio, porque de manera pasiva aceptará el posible sufrimiento que surge en su anímico por no concederse el deseo de comer carne, y la hipóstasis de su yo hará así un pago de dolor para acceder o conseguir una condición de dieta vegetariana. 2. Borano adopta una actitud de desafío, porque de manera activa afrontará el posible sufrimiento que surge de su anímico por no concederse el deseo de comer carne, o sea, planteará una oposición estratégica conscientemente activa, lucha para vencer el sufrimiento sin aceptarlo, incrementando su propia voluntad, pues la atención de Borano no está puesta o concentrada en el dolor,
sino en su oposición activa a él, en su expresión de una voluntad mayor, por lo que si se practica de forma correcta la oposición, no habrá dolor ni sufrimiento. Este cesa y da paso a la voluntad noológica. El sufrimiento cesa o bien ni siquiera hace presencia. Si tú, que estás ahora leyendo estos textos, estás riendo o sonriendo por estas afirmaciones, porque las estás comprendiendo, debes saber que estás atisbando la gracia, la alegría del Espíritu, que vuelve a nosotros cuando recordamos el sentido real y trascendente de la guerra.